en la cama. Bien, les comparto ahorita el syllabus, que ustedes ya tienen acceso a él, pero para recordarles un poquito, hay un foro siempre con reflexión para el tercer parcial, donde podrán seguir compartiendo sus opiniones. ¿Verdad? Las anteriores participaciones han estado muy bien. Algunos como que son demasiado breves, demasiado, apenas 2 líneas. No, hay que expandirse un poquito, ¿verdad? Reflexionar un poco más. Es un foro de reflexión, no es un foro de síntesis, ¿verdad? Así que hay que expandirse en la idea, ¿verdad? Les hago ese simple llamado de atención a algunos que son muy breves, demasiado breves. A mí me gusta que compartan, ¿verdad? Sus opiniones, que extrapolen, que contrasten con la realidad y que hagan sus aportes para que también los demás compañeros que entren al foro puedan ver las opiniones de los demás, ¿verdad? Yo espero que también se tomen el tiempo de revisar lo que otros han puesto, ¿verdad? Para también enriquecerse un poquito de la riqueza social que cada uno tiene, la riqueza cultural que cada uno tiene también. Eh, y siempre compartan con una imagen, evidentemente, aludiendo a la respuesta. La acción pastoral, pues evidentemente es una actividad para poder compartir con aquel hermano parte de ese amor que es el valor de este periodo, ¿verdad? Así que la idea es compartir un poco de amor. Ya si son cristianos, pues obviamente por obra de caridad. Si son, ¿cómo se llama? No cristianos, pues aunque sea por filantropía, ¿verdad? Por amor a los seres humanos, a la humanidad, eh, o altruismo, pero llamados obviamente a compartir. Y quiero enfatizar en el detalle, como lo he hecho en las demás clases, que no se trata solamente de hacer, de dar algo solo por darlo. O sea, se trata de conversar con la persona, conocerla un poquito, ¿verdad? Y quizá ya al final dejarle el regalito, ¿verdad? La idea es platicar con alguien, ¿verdad? Compartir con alguien. Algo que ustedes consideren que le pueda ser de utilidad. Sea, no sé, un vívere, puede ser una librita de algo, ¿verdad? Una ropita, si es un jovencito, pues, no sé, algo que le sirva para su estudio, no sé, algo que pueda servir. Dinero en efectivo no, porque no se trata de hacer una transacción monetaria, es más un compartir un obsequio, algo que vean que es útil. De acuerdo también a la disposición y también las circunstancias de su familia, ¿verdad? Porque tampoco podemos exigir tantas cosas. No se trata de lo caro, pues se trata más bien del dar. Dime, Christopher. Eh, Pregunta, ¿se puede como que invitar a comer a alguien Sí, así sí, puede ser un plato de o no? comida, claro que sí, puede ser un plato de comida con alguien, ¿verdad? Compartir. De hecho, incluso yo siempre enfatizo en esto, de que si ven que No se le escucha. no se me escucha, los demás me escuchan los demás. Sí, yo escucho. Sí, escucho. Ok, No, no, sí, yo, Y sí, ya, que re- se me traba a mí. repito, Se me traba a mí. ok, sí, se puede compartir con alguien, incluso yo les decía a algunos que se podía incluso preparar, vaya, si voy a compartir con alguien que va por la calle, digamos algo de comer, y quiero compartirle un emparedado de algo, pues me preparo dos, uno para él y otro para mí, para decirle, véngase a comer conmigo. Y en ese rato, pues agarran a la persona, la conocen un poquito, abren ese libro de historia que seguramente poca gente le preguntará sobre cómo le va en la vida, ¿verdad? Que si tiene familia. Porque al final, obviamente, como les digo, me van a entregar un documento PDF con la fotografía y una pequeña descripción del hermano o de la hermana que recibió la ayuda. Así que se trata de conocer a la persona también, ¿verdad? De romper ese hielo que a veces las redes sociales nos hacen muy buenos para hablar con todo el mundo, pero cara a cara como que nos cuesta un poco. Pues hay que romper ese hielo. Sobre todo que sirve también como un primer pinino. Yo sé que muchos de ustedes, incluso en iglesia, ya han hecho actividades también, ¿verdad? Que han trabajado en ello también, o sea que tienen ya ese feeling para poder tratar con la gente. Pero ¿cómo se llama? Algunos quizás nunca han roto el hielo de hablar con alguien, ¿verdad? Y compartir con alguien. Por eso es una oportunidad para empezar a dar el pinino, ¿verdad? Ya que en trabajo educativo social seguramente le va a tocar hacer mucho más grandes proyectos. Entonces, claramente es ir rompiendo ese hielo. Eso vale 20 puntitos. Y el proyecto de investigación, que ahí sí les pido ir a leer las indicaciones desde aquí, sobre el proyecto de investigación, ¿verdad? De ahí en adelante, porque hay que elegir cualquiera de estos 10 temas, ¿verdad? Que están ahí, y deben realizar una investigación conforme al esquema, ¿verdad? Una encuesta prácticamente, puede ser una encuesta online, ¿verdad? Con un total mínimo de 50, máximo de 100 personas, ¿verdad? Es una encuesta que pueden hacer a través de Google Forms, ¿verdad? Y van a hacer un reporte de esa investigación de cualquiera de estos 10 temas que quieran elegir ustedes, el que más les guste, ¿verdad? Con este esquema, ¿verdad? Este es el esquema del informe que hay que entregar, ¿verdad?
Ahí está explicadito qué es lo que va a ir en cada una de las partes, ¿verdad? Para que usted pueda tener conciencia de ello. Eh, Básicamente son 11 cosas las que debe tener el informe, ¿verdad? Una portada, una tabla de contenido, una introducción, un planteamiento del problema, que es establecer una pregunta que sirva como iluminación de la investigación, qué es lo que realmente pretende investigar. Por ejemplo, si usted dice, yo quiero investigar esta pregunta, la de, ¿existe demasiada violencia y criminalidad en la ciudad donde vivo? ¿Verdad? Si esa es la pregunta problema, pues esa será la pregunta problema que van a colocar ahí. Dime, María Magdalena. Licenciado, ¿cuántas preguntas tendremos mínimas o Yo máximas de hacer en la encuesta? creo que un máximo de, bueno, yo digo que de mínimo de 10 máximo 15 por mucho. Ya después de 10 preguntas, la gente como que no le gusta llenar ese tipo de encuestas tan largas. Con 10 preguntas creo que sería más que suficiente para profundizar. Por eso hay que elegir la mejor, hay que elegir la, ¿cómo se llama? Las mejores variables, ¿verdad? Las mejores preguntas que puedan servir realmente para iluminar la investigación. No pregunten cosas tan lejanas, sino las más dependientes del problema, ¿verdad? Para que les recaben la mejor información. Te digo que de 10 preguntas es Gracias. suficiente. 10 preguntas. Entonces, obviamente ahí hay que hacer uso de las redes sociales, ¿verdad? WhatsApp, en Facebook, cualquier lugar, para poder invitar a la gente que le llene su encuesta, ¿verdad? Si es posible que la mayoría de la gente sea de su propia localidad, ¿verdad? Evidentemente, porque la mayoría de problemas tienen que ver con el lugar donde uno vive. Sobre todo las que dicen donde usted vive, pues ahí sí se requiere que las personas que contesten sea gente de su propia ciudad, ¿verdad? Para que la respuesta sea lo más objetiva posible. Dime, Christopher. Pregunta, ya y disculpe que soy muy preguntón. Está bien. Eh, de de los respectivas preguntas que están ahí, ¿son las 10 No, solo eligen una. o solo vamos a O elegir sea, de un tema y vamos a elegir 10 preguntas? solo una de estas van a elegir como tema de investigación. Estos son los Ajá. 10 posibles temas que usted puede elegir uno de ellos, ¿verdad? Y a partir de esa pregunta, problema, usted tiene que hacer una encuesta para recabar sobre ese problema. Por ejemplo, si usted Ah, eligió ok, la listo. alta desigualdad económica en la ciudad, pues las preguntas van a ir dirigidas sobre el tema de la desigualdad de poder adquisitivo, de salario, tiene que ir sobre ese tipo de preguntas. Si usted eligió educación, pues tendrá que preguntar sobre las variables de buenos maestros, pues, quizá la variable de buenos materiales educativos, la variable de, quizás deba preguntar sobre el tema de la deserción estudiantil, para hablar del problema de la educación de calidad en la zona, o el acceso a la educación, ¿verdad? ¿Cuántos institutos conoce que hay en la zona, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tema que usted elija, así deben ser las preguntas, ¿verdad? Esta pregunta problema solo es para iluminar, para decir, es el título, pues, de la investigación, ¿verdad? Así que en la portada, cuando coloquen en la portada cuál es el título, pues el título, si eligieron, digamos, el problema número 6, no, el problema 7, digamos, que dice, hay un alto nivel de desempleo en la ciudad, pues el problema es el desempleo en Santa Rosa de Copán o el desempleo en Tocoa Cortés, digo, Tocoa Colón, Cortés, en Tocoa Colón, ¿verdad? O donde usted sea, ¿verdad? Entonces, si usted solamente quiere, incluso, quiere hacerlo muy específico, ¿verdad? Digamos, el desempleo en la colonia donde usted vive, pues también, ¿verdad? Porque si usted le pregunta a las personas que están alrededor, pues solamente entonces de esa zona, ¿verdad? Dependiendo de la zona que usted, a la zona que usted comparta, pues que usted más o menos mida, ¿verdad? Si es el municipio, el barrio, la colonia o el departamento al que le está preguntando, ¿verdad? Eso es lo único que hay que tomar en consideración. Bien, es como digo, Licenciado, dime. eh, ¿cuántas son por encuesta? ¿Cuántas preguntas le puede hacer a las personas? 10 Ah, mínimo, ok. sí. Yo digo que un máximo de 10 también. O sea, con 10 quedémonos con 10, porque este es apenas un primer experimento. Ya en la clase de trabajo educativo social o en la clase de métodos técnicas de investigación, ahí van a hacer investigaciones más arduas y profundas que esta, pero al menos ya tendrán un poquito esta experiencia de lo mínimo que debería de llevar, ¿verdad? Y quizá este proyecto, guarden esta investigación porque podría servirles para iluminar lo que van a hacer también allá en métodos técnicas de investigación, ya que allá va a ser algo parecido, ¿verdad? Entonces, les puede servir como guía también. Bien, ok, esa era básicamente la tarea última que faltaba que explicar y la actividad solidaria, eso es básicamente. Bien, volvamos a la clase, va a hablar un poquito del tema del positivismo, estamos a punto de terminar ese tema,
Estamos viendo las consecuencias del positivismo. Nos quedamos reflexionando un poquito a la luz de aquella que mencionaba, este cientificismo que surge a partir del positivismo, de considerar que solo la ciencia tiene todas las respuestas, cuando no siempre las tiene todas. De hecho, muchos problemas que tenemos a nivel personal, algunos de ellos tienen que ver, bueno, algunos problemas de los que tenemos a nivel personal tienen que ver a veces con una cuestión puramente psicológica, algunos con una cuestión puramente existencial, ¿verdad? Que tiene más que ver con una filosofía de vida, y algunas tienen que ver incluso con algo de carácter espiritual. Entonces, no toda la respuesta la va a tener la ciencia porque claramente esos fenómenos, como los fenómenos quizá de la psique, ¿verdad? O los fenómenos del pensamiento, de la razón misma, o incluso de la fe, no puede ser abordado por la ciencia, ¿verdad? Porque no son cosas tangibles, son cosas más intelectuales o espirituales. Entonces, claramente no todas las respuestas las puede tener ahí. Eso es lo único que habría que rescatar un poquito y decir, no podemos llegar hasta ese extremo de creer que solo la ciencia tiene toda la verdad. Sobre todo cuando sabemos que la ciencia actual, la ciencia contemporánea, la que llamamos ciencia dura, es la que tiene que ver con ciencias naturales, tiene que ver con la parte física, ¿verdad? Pero cómo afrontamos, digamos, el impacto espiritual de alguien, ¿verdad? De lo que realmente siente espiritualmente, su tristeza por el pecado, por ejemplo, a veces su culpa por el tema del pecado, cómo se aborda esto, que tiene que ver con algo más espiritual. ¿Verdad? Incluso los psicólogos a veces quisieran colaborar con ese tipo de cosas, tratando de liberarla de culpa a la gente, pero a veces no se puede porque está tan arraigada la fe, ¿verdad? Que no se puede creer que puede ser algo simplemente puramente psicológico cuando realmente está afectando toda la parte espiritual, porque genera un estado anímico muy diferente a una enfermedad, ¿verdad? Que no es igual que la enfermedad, tampoco puede ser tan idéntica a una depresión, no que es casi como una especie de decepción la que da cuando alguien ha caído muchas veces en pecado y quiere salir de esto, ¿verdad? Entonces es un tema de convicción personal de querer deshacerse de este problema. Y como les digo, los temas espirituales son muy aparte, por eso es que incluso se ha desarrollado una psicología espiritual para abordar esos problemas. Por otro lado, otra consecuencia del positivismo es que claramente impulsa el individualismo de la nación. Entonces, cada nación se esfuerza por su propio progreso. La lucha por los mercados, la lucha por conquistar espacios vitales, el hecho de las guerras por el tema del territorio, las guerras por el problema también del petróleo. Y todo esto es consecuencia de la búsqueda de ser países sumamente industriales. Todavía seguimos luchando, todavía seguimos viendo guerras por el tema del petróleo. ¿Verdad? Desde que vimos el tema de la Torre Gemelas el septiembre del 2011, 2001, eh, pudimos ver, el 11 de septiembre de 2001, pudimos ver todavía ese afán de Estados Unidos por llegar a aquellos países donde claramente no es un tema de libertad lo que realmente estaba persiguiendo. Es un tema de tocar Afganistán, de tocar, ¿cómo se llama? Pakistán, de tocar Siria, porque son el camino directo hacia los países que le pueden dar acceso a Estados Unidos para poder comercializar el petróleo que está en el Golfo Pérsico. Porque por el lado sur está Irán, enemigo acérrimo de Estados Unidos. Entonces no es viable una comunicación por medio de Irán. Tiene que ser por arriba. Por eso toca los países que están desde acá, desde el Golfo Pérsico, arriba, Afganistán, hasta llegar a la Siria. Para poder, obviamente, hacerse el caminito, ¿verdad? Y quizá montar empresas para hacer tuberías y mandar todo el petróleo hasta las costas que realmente le pueden servir a él para poder llevar, obviamente, el petróleo hasta Estados Unidos. Claramente, detrás de toda esa lucha política que hablan de libertad y todo esto, tengan en consideración que muchas de esas cosas tienen que ver con billetes, porque es lo que andan detrás de siempre de esto. Dime, Annette Bonilla. Sí, buenas noches. Le iba a preguntar sobre la asistencia. Es que no me apareció para llenarla. Sí, sí estaba desde las 6 a 6 y 10. Les decía que no había contraseña, ¿verdad? Sí estaba libre de contraseña incluso para ponerla, ¿verdad? Es Pero que no me apareció al momento en que la iba a poner. mm, siempre que no les aparezca, actualicen, porque puede ser que estaban ya dentro del aula, incluso abierta la página para poder poner asistencia, y si no le dan a actualizar, no le va a aparecer el enlace, ¿verdad? Porque acabar a las 6 en punto se activa el enlace, pero hay que recargar la página para poder verlo. No te preocupes que al final te voy a ayudar por esta vez, pero siempre hagan eso, ¿verdad? Actualicen esa página porque tiene que ser así, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Y si ven que no hay contraseña, pues pongan su presente, ¿verdad? Aprovechen para poner. Eh, bien, prosiguiendo. Ahora bien,
Con respecto al positivismo, ya seguiremos hablando un poquito más de ese detalle de Estados Unidos y toda esa presión que tienen sobre estos países, cuando hablemos un poquito del subdesarrollo hondureño también. Am, los marxistas, como Friedrich Engels, cuando ven el sistema positivista, así como también criticaron el positivismo de Saint-Simon, critican también el positivismo de Comte. Y los discípulos de esta escuela marxista, pues el ataque que le hacen es, bueno, ¿y la pobreza cuándo se va a poder acabar? Porque los efectos del industrialismo es claramente la opresión de el empresario con el proletariado. Que ellos ven, bueno, sí, muy bonito hablar de industrialización, pero ya vimos que ese sistema puede volverse un sistema opresivo. Entonces, ¿cuándo vamos a rescatar a los pobres? Porque va a persistir la miseria del proletariado si solo le damos impulso a la industria. Entonces, ese es el primer ataque que hace al tema del positivismo. Está bien impulsar la industria, pero es un problema, ¿verdad? Porque si no controlamos a los industriales, se vuelven explotadores del trabajador. Entonces, ante esa crítica, ¿qué respondían los positivistas? Es decir, los discípulos de Augusto Comte. La respuesta que ellos dan es la siguiente. Bueno, y claramente, el problema también de la explotación de la gente como las mujeres y los niños, ¿verdad? Que también entraban al sistema industrial con bajos salarios o miserables salarios o salarios discriminativos, ¿verdad? Que también se ha podido constatar a lo largo de la historia. Entonces, ante esta situación, le preguntan cuándo se va a solucionar este problema. Y entonces responden los positivistas al problema. Dicen, son problemas transitorios. En algún momento, después de que la misma riqueza se esté moviendo en el mercado local, ¿verdad? Va a ir generando que esta gente encuentre más oportunidades, puedan salir de la pobreza, ¿verdad? Y ya con la ciencia más la educación, pues se acaba la miseria del proletariado, ¿verdad? O sea que hay una visión demasiado, pues sí, claro, positiva, ¿verdad? Muy positiva de parte de los positivistas, muy optimista, pues, de que considerar que el ciclo del mercado, el ciclo de las ventas, genera más oportunidades. Pongámonos a pensar si es o no es así. Porque, por ejemplo, Estados Unidos comenzó también con guerras, igual que Honduras, bueno, con desastres a nivel de inestabilidad política, igual que Honduras, ¿verdad? Comenzamos igual. Estamos prácticamente en la misma condición los criollos de Honduras con los obviamente ingleses, los que van a migrar a Estados Unidos, los puritanos y todos ellos, los colonos ingleses. Comienzan igual, ¿verdad? Con un poquito más de economía allá, sí, eso sí. Pero también España se enriqueció acá, ¿verdad? Claramente. Okay, a pesar que comenzamos con una historia semejante, ¿por qué tanta diferencia entre Estados Unidos y América Central? ¿A qué se debe? Bueno, hay múltiples factores que podrían impulsar esta situación de la diferencia económica que hay en estos dos pueblos. Una de ellas es que a Estados Unidos le tocó un terreno privilegiado repleto de petróleo y oro, ¿verdad? En Honduras tenemos algunas zonas petroleras que desgraciadamente no se explotaron nunca, ¿verdad? Y que actualmente algunas de esas zonas ya son propiedad de Estados Unidos, para que vean la astucia del estadounidense. Es decir, nos comentaba, no me guardo el nombre de este licenciado que daba clase en esta misma universidad, en la parte de economía. Este licenciado experto en economía, él, dice de que él pudo conocer que en Olancho, hay una placa colocada en un terreno baldío, hay una placa colocada tapando el suelo, ¿verdad? Un pozo, colocada con el nombre de propiedad de Estados Unidos. Es decir, hay lugares en Olancho donde seguramente hay petróleo, pero Estados Unidos ya los tiene comprados esos terrenos, que son propiedad de ellos. Cuando vean la oportunidad, cuando hay escasez y toque tocar un poco la economía, incluso la política hondureña, para que los dejen venir a explotar ese petróleo, lo van a venir a hacer. Es decir, Honduras ha perdido por falta de astucia, ¿verdad? Incluso esos pozos petroleros, porque no tenemos los políticos adecuados, ¿verdad? Políticos que ni siquiera se atreven a salir bajo la lluvia, mucho menos a invertir en grande. No tienen el valor para hacerlo. No tienen el conocimiento también estratégico y económico para hacerlo. Que se requiere es tener conocimiento empresarial, económico, para poder montar este tipo de empresas nacionales. No la van a hacer porque no tienen ni siquiera formación educativa, formación académica, algunos de ellos. eh, Difícilmente logramos salir pues entonces del agujero en el que nos encontramos económicamente, porque no hay obviamente previsión del futuro. Am, pero una de las principales razones por la cual
en Estados Unidos la gente se enriqueció más fácilmente que en América, es porque aquí hubo demasiado control estatal de la economía y en Estados Unidos hubo demasiada libertad económica. Allá el que se ponía las pilas vendía lo que se le daba la gana. Allá el que tallaba madera hacía esculturas, el que tallaba piedras vendía esculturas, el que hacía inventos vendía inventos, el que hacía tecnologías para el consumo, pues hacía tecnología para el consumo. Aquel talabartero, aquel curtidor, todo el mundo se convirtió prácticamente en mini empresario. Todo el mundo. Cada familia prácticamente era una hacienda de empleos, ¿verdad? Porque claramente tenían trabajo maderero, trabajo de talleres, trabajo de todo tipo, ¿verdad? Y aquí en Honduras nos acostumbraron siempre a esperar que el gobierno nos ayudara, que el gobierno nos diera todo. Entonces, con un gobierno tan paternalista como que hemos tenido, es difícil que la gente levante el vuelo a ser emprendedora. Hasta ahorita, en los últimos 20 años, hemos visto un renacer de los emprendedores, de gente que dijo, yo ya no voy a seguir esperando el político y voy a montar mi empresa. Entonces hicieron venta de embutidos, venta de mermeladas, venta de encurtidos, venta de todo, venta de cosas así, de bisutería, de bordados, gente que ha aprovechado las ferias incluso de cada pueblo para poder lanzar sus empresas a la venta, para poder hacer sus empresas familiares, ¿verdad? Eso es lo que Honduras tenía que haber hecho hace 200 años y que no lo hacíamos y Estados Unidos sí lo estaba haciendo. Mientras aquí seguimos dependiendo, esperando que el gobierno nos venga a dar el salvavidas económicamente, ¿verdad? Nunca vamos a salir del agujero en el que estamos. Y ligado a eso, además, la falta de educación del pueblo sobre el ahorro, el presupuesto familiar, que aquí no se nos ha formado para hacer una economía local en la familia, ¿verdad? No se nos ha dado ese tipo de educación desde la primaria. Debería haber educación primaria para formar a cómo manejar el ahorro. Debería haber educación en la parte de plan básico de cómo hacer un presupuesto familiar. Debería haber educación en ese sentido para todas las carreras. Pero solamente los de perito estudian un poco eso, ¿verdad? Porque el resto de las carreras no lo estudian. Hasta que llegan a la universidad y vean un poco de contabilidades. Pero es muy tarde, ¿verdad? Muy tarde para empezar a ver esa situación. Hay que ir formando. Miren en Estados Unidos cómo los padres de familia educan a sus hijos a que cada semana les dan su mesada. Es decir, les dan una cantidad en efectivo para que lo vayan guardando en su cochinito de ahorros. No para que lo gasten de inmediato, sino para que cuando tengan un proyecto ellos mismos de algo que quisieran comprar, vayan ahorrando, ahorrando, ahorrando y por fin puedan romper el cochinito para comprarse la patineta que tanto querían o el videojuego que tanto deseaban. Los acostumbran a ahorrar a los niños. Aquí en Honduras no. Aquí en Honduras serán raras las familias que le enseñan a sus hijos el valor del ahorro. Entonces, ¿cómo van a aprender a invertir el dinero? Si aquí sueldito que nos cae, sueldito que se esfuma, ¿verdad? No hacemos plan de ahorro. Eso después nos toca ahí estar pues sometidos al sistema fiscal de las deudas, porque no se nos enseña a ser mente inversionista en este país. Hace falta tanta formación para las cosas que importan en la sociedad en este país, mientras en vez de llenarle de este tipo de conocimiento valioso, ¿verdad? Se le satura a veces al chico a que se aprendan los ríos de toda América, como si eso le va a ayudar en algo para la vida, ¿verdad? A menos que haya escasez de agua aquí en Honduras y nos tengamos que emigrar todos, pues vamos a ir a buscar donde haya ríos. Pero mientras tanto, saberse los ríos de memoria no ayuda tanto como saber cómo planificar la economía familiar. Que eso sí puede salvar a una familia entera. Entonces, es una cuestión cultural, educativa de atraso que tenemos, ¿verdad? Que falta todavía impulsarlo un poco más. Yo le creo a los positivistas cuando dicen que los problemas van a ser transitorios, es un sistema económico de libre mercado. Claramente esa es la única solución para sacar a la gente de la pobreza, que haya libertad económica, que haya libertad de mercado. No hay otra manera. La Iglesia Católica incluso apoya el tema de la libertad de mercado, pero la Iglesia Católica al menos pone una condición, que no se pierda el humanismo, es decir, que no se pierda este humanismo integral que debe formar parte de la economía y tampoco se debe perder la ética. O sea, que la economía no puede estar lejos de la ética, tienen que estar hermanadas y trabajando en conjunto. Porque una economía sin ética termina también siendo opresiva. Una economía sin ética termina esclavizando a algunos. Una economía sin ética no reconoce el derecho de todos a ser felices. Entonces, por tanto, es necesario que la economía siempre esté del lado de la caridad también y de la ética misma.
Por eso es lo que aporta la iglesia, por lo menos desde su doctrina social, a esta circunstancia de lo social que debemos instaurar, meter en, en los países. Por ello, es necesario, ¿verdad?, una organización científica de la sociedad, que el Estado se tome en serio su papel de Estado y que se ponga a la gente más adecuada en los diferentes ministerios. Pero imagínense en este país cómo vamos a avanzar si, por ejemplo, cuando estaba Juan Orlando, ¿quién estuvo de ministra de Finanzas en Honduras? Una psicóloga, una psicóloga de ministra de Finanzas en este país, por Dios. Y ahorita está acusada, no sé, ahí, junto con otro montón de gente, acusada por el mismísimo gobierno de Xiomara, los tienen en una lista, ¿verdad? Ahí apareció la que estuvo de ministra de Finanzas, junto con otros personajes del gobierno con Orlando acusados actualmente. Por eso salieron a marchar, ¿verdad? Porque nacionalistas quieren defender a los suyos. ¿Verdad? Y lo van a seguir haciendo, van a seguir siendo oposición, porque claramente están en la cuerda floja ahorita con el gobierno de Xiomara, que los puede mandar presos a todos, ¿verdad? Así como se han comportado. Algunos merecen ser juzgados con justicia, pero deben ser juzgados, porque claramente han cometido actos sin cuidado, sin el cuidado que requiere el manejo de las arcas del Estado, el manejo de los proyectos del Estado, el manejo de las leyes del Estado, que es lo que no han hecho los diputados, gobernantes, banqueros, ¿cómo se llama? Ministros de Finanzas, ministros de Educación y un montón de gente que ha estado ligada a los gobiernos. Entonces, estamos viendo ahorita la reacción de esto, ¿verdad? Del pueblo tratando de obtener, diríamos, justicia por aquellos casos que quedaron impunes, ¿verdad? Vamos a seguir viendo esta persecución. Algunos le quieren llamar cacería de brujas. Yo creo que preferiría llamarle un poco de justicia, porque claramente todos estos crímenes no han sido juzgados, ¿verdad? Ahí están incluso señalados los dos fiscales del gobierno con Orlando, acaba de salir, ya les puedo mandar la imagen que salió, con todos los casos que dejaron pasar de largo, o sea que no hubo justicia en esos casos, ¿verdad? Asesinatos, malversaciones de fondo, redes de diputados malversando fondos, cantidad de cosas, ¿verdad? Y son los fiscales de la nación los que tienen que tocar los últimos casos y tienen el deber de buscar la justicia para el pueblo hondureño y no hicieron nada. En tanto tiempo estuvieron de fiscales. No tardará el tiempo en que el gobierno de Xiomara va a terminar persiguiendo también a los mismos fiscales. Así como vamos. Porque realmente yo creo que el pueblo está cansado de dejar a largas esto. ¿Verdad? Se acostumbran a que nunca los llaman a juicio. Se acostumbran a que nunca los meten presos. Se acostumbran a que les dan casa por cárcel. Pues ahorita creo que no les van a dar casa por cárcel. Seguramente van a ir presos, muchos de ellos. ¿Verdad? Ojalá que lo hagan con justicia también y que sean sensatos los que están en el gobierno y no se vengan a pasar también. Que hagan todo con justicia como tiene que ser según la ley. Y si es así, pues creo que el pueblo hondureño va a ir reconociendo poco a poco el trabajo, si lo hacen legítimamente y con justicia. Pero si lo hacen solamente por venganza, también el pueblo va a tener que tomar cartas en el asunto. Prosiguiendo. Para Augusto Comte, pues la humanidad pasó por una especie de proceso evolutivo, de etapas históricas. La primera etapa, el que parecía a las mismas tres etapas que mencionaba, ¿cómo se llama? Saint-Simon, ¿verdad? Es la etapa del teológico, la etapa en la cual la humanidad prácticamente vive una especie de Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde ve a Dios como que fuera un Dios Padre, el Dios, ¿verdad? Los dioses para la humanidad en otros pueblos eran los padres de la humanidad y por tanto la humanidad vivía regida bajo el temor o el favor del premio o el castigo. Así que se regía por esto, por adquirir premios o evitar los castigos de los dioses o de Dios. Por tanto, es una etapa de niñez, una etapa ficticia, le llama él, una etapa de niñez, porque claramente muchos de estos dioses son mitológicos, ¿verdad? Y la humanidad vive en una etapa, diríamos, pueril, una etapa de niñez, donde obviamente no se rige por propios valores. Luego viene una etapa que correspondería a la etapa del Nuevo Testamento, donde la humanidad se comporta bajo los valores evangélicos. Dios aparece entre los seres humanos como un Dios amigo, incluso un Dios que se encarna como aparece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la humanidad, por tanto, se va a regir por estos valores evangélicos, ¿verdad? Aquí es una etapa que él llama la etapa abstracta, donde los valores, diríamos, abstractos rigen el comportamiento humano. Lo hacen por convicción a ser buenos, por convicción a ser santos, ¿verdad? Y así se comporta la humanidad. Duraría, digamos, una buena cantidad de tiempo. Yo creo que todavía no hemos acabado con la etapa metafísica, si realmente esto es coherente con lo que hemos vivido. Y la última etapa es la etapa positiva, la que él añora, que es la etapa donde de alguna manera, pues sería la nueva etapa, la nueva condición de la humanidad. Y por tanto, aquí Dios
no es ni padre, no es ni amigo, sino que Dios abandona, deja sola a la humanidad, Dios desaparece de la historia y por tanto la humanidad ya no tiene una guía directa de parte de Dios, sino que ahora serán los valores humanos, los valores éticos, los que regirán el comportamiento del ser humano y a esta etapa le llama la etapa científica también. Entonces, estamos básicamente entre estos dos, diría yo, todavía estamos entre estos dos momentos de la historia que Augusto Comte de alguna manera preavisa, ¿verdad? Yo creo que va a estar muy complicado pasarnos totalmente al positivo, olvidando completamente el metafísico. Porque recuerdo un documental que hizo un biólogo ateo, que es Richard Dawkins, donde él hizo un documental llamado El virus de la fe, Virus of Faith, se llama el documental. Y en este video, él intenta pues, mostrar las cosas que a él le parecen absurdas de las religiones. Pero al final del documental, él aparece, diría yo, un poco decepcionado. Porque él dice, ¿por qué cuando acabamos de pasar el siglo de las luces, la época de la revolución científica, por qué a pesar de todo ello, cuando de alguna manera los hombres de antaño divisaban un futuro cada vez más ateo, ahora pareciera que es todo lo contrario? Pareciera que ha vuelto a resurgir, y le llama así, ha vuelto a resurgir un virus de la fe que estaba haciendo a la gente cada vez más creyente. O sea, a mí me dio mucha risa realmente ver a él, ¿verdad? Así de como de preocupado porque por qué la gente no está siendo atea, sino que la gente está volviendo a ser más religiosa hoy en día de lo que era quizás hace 100 o 200 años. Más creyente, ¿verdad? Hay más protestantismo por todos lados, hay más iglesia católica por todos lados, hay juventudes reaccionando, ¿verdad? Ustedes quizá conocerán a varios, incluso sacerdotes en redes sociales, sacerdotes TikTokers, sacerdotes YouTubers, monjitas TikTokers, jóvenes también debatiendo los temas de fe en las redes sociales, están ahí constantemente, ¿verdad? Es decir, se siente cada vez más fuerte la parte espiritual, o sea, la esperanza que tenían estos positivistas de la ciencia, ¿verdad? De que la religión iba a ir desapareciendo, no se está cumpliendo. Al contrario, la humanidad como que ha entrado en una etapa un poquito cada vez más madura de la fe. No todos, porque falta todavía en las iglesias que madurar muchas cosas, pero al menos la fe se está convirtiendo en algo más sólido, en algo también más conocido. Así que yo creo que pasar totalmente a un estado positivo, donde prácticamente estamos lejos de las cosas de Dios, creo que no va a pasar. Por lo pronto no lo podemos adivinar cuándo podría pasar. Aun cuando digan que los estados se están convirtiendo cada vez más en ateos, pues no parece ser cierto. Yo me he encontrado con incluso ateos en debates que han dicho de que, por ejemplo, hay países que hoy en día son más ateos que cristianos. Y les digo, menciona uno. Y a veces me mencionan que, ¿cómo se llama? Que Noruega. Pero Noruega no es atea en su mayoría. Ahí está la religión luterana. Son más evangélicos y católicos que ateos en esa sociedad. Que mencionan otro de ahí que Suiza tampoco, ¿verdad? Que Bélgica tampoco. Hay una cantidad considerable de ateos, entre 25 a 30% de ateísmo, pero no son la mayoría de la población todavía. Es decir, esa presunción de algunos ateos de moda que creen que realmente ya la religión cayó, ¿verdad? No es cierta. No es cierta. Hay que revisar bien las estadísticas de cada pueblo para que vean ustedes a lo que me refiero. Por lo cual, pues, aunque Augusto Comte como digo, de alguna manera profetiza que vamos hacia esa etapa, yo creo que estamos logrando mantener un equilibrio entre ambas. Creo que hemos visto muchos científicos creyentes participando arduamente en la ciencia y colaborando con el avance científico, ¿verdad? Y no tuvieron necesidad de renunciar a su fe para mantenerse con un espíritu también positivo, o al menos científico, ¿verdad? Así que podemos perfectamente mantener un equilibrio entre ambos, que no se pelea para nada la ética con los valores evangélicos, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Básicamente lo mismo. De hecho, la fe aún mueve más por convicción a ser ético, mientras que la ética sola hay que forzarlo por medio de la ley, porque si no hay ley, nadie se siente obligado a ser ético, ¿verdad? Mientras que en la iglesia la gente se siente obligada por propia convicción, que es algo que todavía la educación no ha logrado con la ética, ¿verdad? Entonces, así, de alguna manera, la religión, sea como sea, se mantiene todavía muy fuerte en los pueblos. Prosiguiendo. Aquí una pequeña comparativa, ¿verdad? De cómo sería el objeto de estudio, el tipo de explicación que da la humanidad en cada una de las etapas, ¿verdad? Y a qué etapa histórica realmente corresponde. En el estado teológico o ficticio, el objeto de estudio implica la voluntad de los seres sobrenaturales.
En estado metafísico se refiere a las entidades abstractas, a las ideas o conceptos, por ejemplo, el concepto de la salvación, el concepto de la santidad, el concepto de la bondad, el concepto no sé, de la bienaventuranza del hombre, ¿verdad? Del fin y destino último del hombre, ¿verdad? Sin ninguna referencia empírica, es decir, no es algo que podamos constatar en la historia presente, sino que lo vemos siempre como una historia futuro. En el estado científico positivo, pues es el conocimiento científico a través de leyes. Se renuncia a reconocer, a conocer lo absoluto, ¿verdad? No cree que hay un destino de la humanidad o un origen del universo de carácter divino. Todo se reduce a hechos, ¿verdad? A las relaciones necesarias y que se puede establecer en relación a esos mismos hechos. Entonces es una forma muy distinta, que en cada etapa cómo se ve el objeto de estudio de los fenómenos. Por otro lado, el tipo de explicación que da el estado ficticio es que ocurre porque realmente son los dioses los que tienen esa voluntad. Son agentes sobrenaturales los que mandan los fenómenos. En el estado metafísico ocurre por fuerzas abstractas, sea la razón, la voluntad divina, las ideas del espíritu absoluto, ¿verdad? Dependiendo de la religión de la que hablemos. Y en el estado científico, pues ocurre por el enlace de hechos particulares observados con hechos más generales. Mientras que de repente en la niñez los papás le decían a uno, ¿verdad? Cuando pegaba el relámpago, ¿verdad? Ay, mire, Dios se enojó, está enojado Dios, deja de andar corriendo en la casa. Y por el trueno le metían miedo al niño de no andar correteando porque Dios estaba enojado, ¿verdad? Yo recuerdo en mi infancia que mis papás con todo el amor que les tengo, pero nos enseñaban eso, ¿verdad? Y sin embargo, yo de adulto no me lo creo, ¿verdad? No creo que realmente sea el enojo de Dios cada vez que suena un relámpago, aunque me lo enseñaran de pequeño, porque también, como digo, puedo llevar mi fe a la par también de mi enseñanza doctrinal, una enseñanza doctrinal mucho más madura que la que mis padres pudieron obtener, y además el conocimiento científico de lo que realmente he podido adquirir a través de las carreras, que no me permite, ¿verdad?, seguir enseñando esto a mi hija. Yo nunca a mi hija le transmití esto, ¿verdad? Porque obviamente mi formación académica no me lo permite, mi lógica no me lo permite, ¿verdad? Pero en aquel momento, por la inocencia de mis padres, no lo enseñaba, ¿verdad? Y lo creímos durante el tiempo de infancia, pero es parte de una cultura que poco a poco se va equilibrando, ¿verdad? La formación cristiana con la formación también intelectual puede equilibrarse y llegar a un punto de madurez en el cual se reconoce que pertenece a los hechos científicos de la naturaleza y que puede pertenecer a la voluntad divina, ¿verdad? Para separar esos detalles. El estado teológico, la etapa histórica a la que corresponde, pues es la etapa del poder militar. Aquí en América sería la época de los aztecas, ¿verdad? De los grandes imperios. En la época feudal también, maya, ¿verdad? Igual allá en Europa, en todo lo que sería Asia también, ¿verdad? Es la etapa feudalista. Prácticamente toda la etapa primitiva hasta casi el principio de la Edad Media. Quizá ahí por el año 1000, cuando mucho. Ya del año 1200 en adelante, 1200 diríamos, porque del año 1000 en adelante pasó algo, aparecieron las universidades. A partir del año 1000, 1200 más o menos, aparecen las primeras universidades católicas del mundo. En el año 800 aparecieron las escuelas medievales que van a enseñar la astronomía, la matemática, la geometría, ¿verdad? La aritmética, y por tanto dan explicaciones más científicas a los fenómenos. Así que a partir de la educación del año 800 en adelante, hasta 1200, hay un cambio de paradigma. Ya no todo se puede explicar de manera, diríamos, fantástica o espiritual, sino que hay una explicación racional que poco a poco la van encontrando. Ya del año 1300 en adelante, pues hay un crecimiento tremendo en ciencia, en las academias y universidades del mundo. Aparecen otras universidades, incluso públicas, como la de Nápoles, ¿verdad? Que aparece también. Que esa se funda casi a finales de 1200, la Universidad de Nápoles. Entonces, claramente aparece ya la educación y ya las explicaciones empiezan a ser cada vez más científicas. Pero no es cierto que duraría más allá de la Edad Media, ¿verdad? Cuando mucho, 800 más o menos calculo que es la etapa a la cual pertenecería esta etapa llamada ficticia o teológica. Por otro lado, la época de la etapa metafísica, pues comienza desde la época de la Reforma Protestante, 1536 aproximadamente, hasta la Revolución Francesa, 1789, ¿verdad? Más o menos. Bueno, 1789, exacto. Ahí sí, exacto. Es decir, desde que Martín Lutero se separa en la iglesia hasta la Revolución Francesa, prácticamente el rango de tiempo a que pertenecería la etapa metafísica. Yo me atrevería, aunque esta sea la evaluación de los positivistas y los que explican el sistema positivo, yo creo que realmente podríamos incluso retroceder un poquito más atrás. Quizá desde la época de las escuelas, ¿verdad? En adelante, desde el año 800 en adelante, consideraría que ahí hay una fuerte
preeminencia de lo metafísico, de lo abstracto, explicaciones también incluso místicas respecto al acontecer del mundo. Por otro lado, el estado científico positivo pues está en la etapa histórica de la sociedad industrial en adelante. Básicamente del año 1700, finales de 1700 hasta 1800, 1900 aproximadamente, ¿verdad? Aunque seguimos todavía en etapas industriales hasta el día de hoy, como hemos visto anteriormente. Bien, ¿alguna pregunta sobre estos tres estadios de Augusto Comte? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Si quisiéramos ver estas tres etapas como que fuera el crecimiento humano, tendríamos que decir que la etapa teológica sería la etapa de la niñez, la etapa metafísica, la etapa de la adolescencia y la etapa positiva, la etapa viril, la etapa de la adultez humana, ¿verdad? Si fuera una etapa comparado con el proceso de desarrollo, ¿verdad? De la sociedad misma. ¿No hay alguna pregunta? Si no, continuamos. Faltan todavía 7 minutos para continuar. Bien, salimos del positivismo de Augusto Comte, vamos a hablar de la teoría del conflicto social de Ralph Gustav Dahrendorf, quien es el que aparece en la fotografía. La teoría del conflicto social viene como anillo al dedo hablar de esta ¿cómo se llama? Doctrina. En el libro de la clase, permítanme sacarlo por acá, en el libro de la clase van a encontrar lo de la teoría del conflicto social bueno, el positivismo está en la página 7, ahí está el organizativismo positivista. La teoría del conflicto es la siguiente, que aparece en la página 8 del libro. Toda la página 8 prácticamente habla de Dahrendorf, un poquito de Marx también, y luego seguiría el funcionalismo. Eh, para que lo puedan ver en el libro de la clase, si lo han conseguido algunos, yo todavía estoy pendiente de mandarles, se lo puedo mandar hoy mismo, no voy a fallar de mandarles una copia que tengo de esto en digital, ¿verdad? Para que lo puedan ver también ahí. Aunque básicamente tocaremos los principales puntos aquí en clase también, ¿verdad? De repente le damos lectura, es un pequeño fragmento, de repente lo leemos en clase, este pequeño fragmento, ¿verdad? Para quizás cerrar algunas ideas que no haya mencionado yo. Pero vamos a ver. En generalidad, digo que viene como anillo al dedo este, este tema por lo que estamos viviendo exactamente ahorita, por lo que hemos vivido desde el año 2009 hasta 2024, 2023. Y creo que va a proseguir hasta 2024 o 2025 incluso. Es decir, la historia del golpe de Estado, para mí, no ha acabado todavía, ¿verdad? Yo creo que todavía estamos viviendo las secuelas de la venganza por el golpe de Estado, que eso, así lo veo yo. Yo veo, como veo a los políticos como que fueran niños, ¿verdad? Que pelean por poder y cuando logran el poder se desquitan de lo que les hicieron, ¿verdad? Porque así se comportan, como niños inmaduros, ¿verdad? No pueden olvidar un capítulo negro de la historia hondureña, sino que a fuerza quieren tener venganza, ¿verdad? En vez de ponerse a trabajar como verdaderos políticos, ¿verdad? Que es lo que tendrían que hacer cada vez que toman el poder. No, ellos siguen en el revanchismo, siguen en la lucha por poder, siguen en desquitarse, ¿verdad? De hecho, incluso les comento, ahorita acabo de ver una imagen que mandaron de Yari Dixon, diputado del Congreso Nacional, que lo mandaron ahí el WhatsApp de Cosmopolitic, donde Yari Dixon dice lo siguiente, quiero leerlo de manera literal. Yari Dixon Herrera, diputado. Si no quieren que resolvamos esto por el diálogo, dice Yari Dixon, diputado del Partido Libertad de Refundación, entonces lo resolveremos en la calle. Los libres estamos listos para defender el proyecto de la refundación de la patria. Esto no es el 2009, no se equivoque. Miren de qué manera habla este político. Como que fuera un niño. Como quiere decir, si quieren que nos agarremos de greñas en la calle, pues nos vamos a ver en la calle. A pedradas y palos como que fueran, ¿verdad? Como que fueran trogloditas. Como que no tuvieran la capacidad y altura política para controlar la situación de manera adecuada. ¿Verdad? Le están prometiendo prácticamente pelea a los que quieren pelea, los del poco. Entonces, esta es la circunstancia de este país. Tenemos este tipo de políticos al frente. ¿Cómo vamos a salir del agujero de política y sociedad que tenemos tan atrasada si seguimos viendo este tipo de políticos, ¿verdad? Que están prácticamente, más bien, en vez de calmar los ánimos y apasionamientos del pueblo, le echan más leña al fuego para que se enardezcan aún más, ¿verdad? Y digan, bueno, tiró una amenaza. Bueno, vamos a prepararnos nosotros también, ¿verdad? Porque así se la pasa, ¿verdad? Preparándose para la batalla.
¿verdad? No hemos todavía perdido lo que el sabio Valle había dicho de un pueblo apasionado y reflexivo. Lo seguimos sufriendo todavía. Pues aquí viene muy bien la teoría de conflicto para que nos ayude a entender realmente por qué a veces no vamos a poder evitarlo, ¿verdad? Por más que quisiéramos que no hubiese problemas en una sociedad, tarde o temprano van a aparecer. Y la teoría de conflicto trata de esto. Ralph Gustav Dahrendorf nació en el año 1929, es sociólogo, politólogo alemán, nacionalizado británico. Él establece que en la sociología de los conflictos que él establece, dice que los conflictos no se van a poder evitar, siempre van a haber conflictos. Miren, por ejemplo, aun cuando caiga el mejor presidente que haya tenido un pueblo en toda su historia, aún así van a haber conflictos. Si no, miren a Nayib Bukele, que entre todos los presidentes que ha tenido El Salvador, ha sido, creo yo, el mejor presidente que ha tenido El Salvador. Y sin embargo, siguen problemas en su gobierno, ¿verdad? Porque hay una oposición que siempre va a estar generando el conflicto. Entonces, algo sobre ello es que Dahrendorf nos explica. Ya veremos algunos apartados sobre la opinión de Dahrendorf y por qué va a ser necesario incluso cuando no exista establecerlo. Ya les diré por qué se hace necesario este conflicto también. Ha contribuido obviamente en la causa de integración a la Unión Europea, ¿verdad? El interés científico de Dahrendorf se centra principalmente en los procesos de conflicto del cambio social. Lo primero que nos dice Dahrendorf es que los conflictos son inevitables. No vamos a poder evitarlos, son incluso necesarios para el desarrollo social. Porque más bien lo que hay que hacer es cuestionarse, ¿verdad? No hay que cuestionarse sobre su desaparición, sino cómo poder encontrar una manera más rápida para solucionar esos conflictos, más rápidas para que sean productivos. O sea, tenemos que entender que cualquier gobierno que llegue al poder, por muy santo que sea, va a encontrar oposiciones, porque claramente hay ambiciones humanas que van a seguir peleando. La manera es, ¿cuál es la astucia que hay que tener como gobiernos para poder realmente sobrellevar estos problemas de inestabilidad política? Entonces, en vez de preguntarse cómo apalear a la gente para calmar los conflictos, tenemos que más bien buscar mecanismos de negociación más rápidos para que no se atrase ni el proceso, como pasa siempre que se toman las calles, el proceso comercial, ¿verdad? Que cuando cada vez que toman una calle, atrasan una gran cantidad de gente que no tiene nada que ver con los políticos y solamente quieren trabajar, ¿verdad? Y les hacen que se les pudran las verduras, se les arruinen los alimentos prácticamente refrigerados que traen en grandes rastras a los supermercados de este país, que vienen del extranjero incluso, y en vez de colaborar con Honduras, más bien están generando un mayor problema, porque generan pérdidas económicas tremendas que dañan el Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay un conflicto como este, que se van a tomar una calle, lo mejor antes de que se tomen en la calle es ver cómo el político hace acto de presencia, se lleva a los dirigentes y se sienten a negociar. Eso sería lo más lógico, antes de que se tomen la carretera. Es decirle, ok, no se tome la carretera, venga, elijan a 10 personas, vamos a platicar y le vamos a dar solución. No, ¿qué les cuesta hacer ese tipo de negociaciones para parar el conflicto? Pero como siempre en este país, en vez de darle solución, prometen más bien ir a paliar a la calle como hace Jair Dixon. Bien, ahí nos quedamos jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Pasen a colocar su asistencia en el aula virtual. No olviden colocar su presente, ¿verdad? No hay contraseña para la salida. Buenas Buenas noches. noches a todos. Pasen feliz noche a todos. Ya les voy a mandar eso de Yari y les voy a mandar también los casos de corrupción que no tocaron los fiscales, para que vean cómo está Honduras. Vic, tal vez me ayuda con lo de la asistencia, por favor. Siéntate, ahorita mismo. Gracias. Ok.